Bien, buenos días. Hoy ingresamos nuevamente a ver las características de los principales países y la oferta turística de los principales países. Hoy veremos Inglaterra como destino turístico. Aquí podemos observar el mapa geográfico, la división política y el mapa de Inglaterra, ¿no? Donde podemos ver las diferentes regiones que componen esta con la capital, que es Londres. Si nosotros vamos a visitar Inglaterra, lógicamente que la primera ciudad a ser recorrida va a ser Londres. En Londres tenemos el cementerio como un atractivo turístico fundamental y que está incluido dentro de los paquetes turísticos y dentro del City Tours que se hace en Londres. Tenemos después Banqueting, tenemos la plaza de Trafalgar, tenemos el Monumento a Cleopatra, el Puente de la Torre, el Zoo, el Museo Británico, luego tenemos el Telecom Tower, luego tenemos el Museo de Madame Tussauds, la Catedral de San Pablo, el Castillo de Windsor, la Abadía de Westminster, el Parlamento, el Palacio de Buckingham, el famoso reloj del Big Ben, que está ubicado en el centro histórico. También llama nuestra atención el Londres iluminado, la Torre de Londres y el monumento de la Reina Victoria. Independientemente de todo este número de atractivos que podamos visitar, ¿no? También existen un sinnúmero de museos, como también todas aquella parte del casco histórico de la ciudad de Londres, porque una de las ciudades que de alguna manera ha logrado combinar, si vale el término, ¿no? Entre las construcciones medievales y las construcciones del Renacimiento con la arquitectura moderna, ha sido justamente Londres. Sí tiene principales monumentos históricos que han sido edificados durante el transcurso de los siglos, ¿no? Pero también la técnica que han utilizado eh, los arquitectos y los urbanistas es poder incorporar muy próximos a los monumentos históricos trascendentales de las épocas antiguas, han incorporado también las edificaciones modernas. Es una de las pocas ciudades en Europa que han logrado aquello, porque en el resto de las ciudades se han mantenido el casco histórico casi intacto y solamente realizando restauraciones, manteniendo las características arquitectónicas de la Edad Media y del Renacimiento, y la parte moderna ha sido edificada un poco alejada del casco histórico, ¿no? Entonces, eso les ha permitido, por ejemplo, en estas otras ciudades, poder mantener las características
más antiguas de sus construcciones. En cambio, en Londres no. Sí, se tiene muy bien restauradas las construcciones antiguas, pero se ven muchas veces torres y edificaciones, rascacielos muy grandes y muy altos, muy próximos a estos monumentos de las culturas antiguas. Otra ciudad de gran importancia dentro de la oferta turística que tiene Inglaterra, de acuerdo a la observación que se puede hacer de los paquetes turísticos de los diferentes operadores y de las agencias de viajes, su segundo destino, y que lógicamente es también muy importante, es la ciudad de Edimburgo. Edimburgo mantiene mucho más esas características de esa Europa medieval y de esa Europa, es decir, renacentista, ¿no? Y tenemos ahí lugares para visitar como el castillo, la catedral de Saint Gilles, el palacio de Holyrood, el monumento al Scout y el palacio de Edimburgo. Aquí hay un... Licenciado, perdón, no se le escucha. Es cierto. Voy a tener que repetir todo. No solo cuando cambió la Ya, diapositiva. la positiva. Perfecto, aquí hay un errorcito. Este no es la Torre de Belén, sino que este es uno de los símbolos de la ciudad de Londres, y este es uno de los, el famoso puente que logra desplegarse o abrirse como puertas, acá el puente, cuando tienen que pasar las embarcaciones altas. Cuando las embarcaciones son bajas, no hay ningún problema, pueden surcar el puente. En cambio, si las embarcaciones son altas, entonces el puente se tiene que aperturar. Fue este puente fue erigido en el siglo pasado, y sus dos grandes torres, que tienen las características arquitectónicas del neogóticas, ¿no? Aquí vemos las características del estilo gótico y del neogótico. Flanquea un sistema levadizo central que se abre rápidamente para dar paso a los buques de alta altura considerable y que puedan pasar. Y una vez que se cierra, ¿no?, los vehículos van a poder nomás también, es decir, transitar por el puente. Visitar Londres es visitar, como decíamos, sus atractivos turísticos culturales. Y lo que es recomendable, y no solamente en Londres, sino en cualquier ciudad europea o ciudades muy grandes, ¿no?, y que tienen una oferta turística muy variada. Si los turistas no van con un paquete todo incluido, ¿no?, si no hay un paquete todo incluido, entonces es muy recomendable, ¿no?, de que se puedan tomar un turibús. Y un turibús es un bus que está acondicionado especialmente para las visitas turísticas. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, aquí tienen un turibús.
Y el turibús tiene un recorrido fijo, es decir, que tiene una ruta fija y incluye el servicio a, guías, a un guía, y este guía, lógicamente, que el guiaje va a ver el guía la lengua madre de los turistas, entonces puede guiar en 2 o 3 idiomas. Otra característica del turibús es de que tiene rutas, como decíamos, rutas fijas, ¿no? Muchas veces hay una ruta que hace, puede ser el turibús, por ejemplo, si es esta. Entonces nosotros tomamos aquí el turibús, compramos el billete y nos van a poner un brazalete de plástico, ¿no? Entonces tiene un punto de partida y tiene un punto final, pero en las partes intermedias hay lugares en los cuales se bajan. Es decir, los turistas van a bajar del turibús y les dan a veces 10, 15 minutos para que puedan tomar fotografías. Por ejemplo, si esta es la ruta 1, podemos ver de que puede haber otro recorrido que es la azul es la ruta 2, por ejemplo. Y la verde es la ruta 3. Eso significa de que cada una de estas rutas van a tener sectores donde los turistas, donde están los atractivos, pueden ser los castillos, puede ser la puerta del museo, puede ser como esta fachada, por ejemplo, del teatro, etcétera. Los turistas tienen la opción de poder bajar y sacar fotografías. Con un solo pago que se hace en este punto, entonces nosotros podemos elegir la ruta 1, pero resulta que nosotros podemos llegar hasta este punto de bajada y esperamos la ruta 3, ¿no? Del turibús, la ruta 3, y podemos abordar la ruta 3 y podemos ver otros atractivos más con un solo precio. Entonces, lo más recomendable es que cuando los turistas van decíamos, por cuenta propia y no tienen, en este caso, un paquete turístico todo incluido que los puedan trasladar, los puedan conducir a los atractivos, es decir, de que el turista va por cuenta propia, agarra su mochila y se va al destino turístico. Entonces lo recomendable para conocer muy rápidamente es tomar un turibús, y el turibús se lo puede tomar 1 o 2 días seguidos. Uno puede ir en una ruta, puede ir por la ruta 1 y la ruta 3, luego puede ir por la ruta 2, y así a veces hay hasta 4 o 5 rutas, dependiendo de la ciudad, ¿no? Entonces, y con un solo precio. Y sucede de que toma dato de qué es lo que más, qué atractivos le llaman más la atención, y en este caso, entonces, lo que hacen los turistas es
ayudados lógicamente también por los GPS, por el Google Maps y todas aquellas imágenes e información digital, satelital que puedan bajar. Les va a permitir en este caso, es decir, regresar ya, pero a los atractivos que realmente les interesa y que quieren visitar. ¿Alguna pregunta? No, listo, claro. ¿Hay preguntas? No, dicen por ahora todo claro. Gracias. Entonces, es recomendable de que y cuando ustedes trabajen, si es que trabajan en una agencia de viajes, acá hayan turistas que quieren ir a Europa y les piden que les vendan el pasaje, entonces ustedes les recomiendan, si va a estar en tal ciudad, les recomendamos que vaya y tomen un turibús y explican las características que tiene el turibús y son costos bajos, ¿no? Seguramente, me imagino que en Londres debe estar unos 15 euros el turibús, ¿no? Entonces, con 15 euros puede salir a las 8 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde. Porque hay otras rutas que están cesadas, que las llamamos, que son las rutas nocturnas. Pero esa no incluye, es decir, están fuera de estas tres rutas. Por ejemplo, puede ser una ruta quinta, que es solamente la nocturna y que va a tener un precio adicional, independiente. Si nosotros hemos tomado la ruta 1 y hemos acoplado a la ruta 3 y luego hemos regresado a este punto y hemos tomado la ruta 2, entonces nos tenemos un solo precio. Pero para las rutas nocturnas tienen estas mismas características en diferentes puntos, pero hay que hacer un nuevo pago y no se pueden enlazar. Ahora, ellos como saben lo del pago justamente por la pulsera de plástico que ponen, ¿no? en la muñeca. Saben de que si es, por ejemplo, color azul, ese es para visitas que hace el turibús en el día. Y si le ponen verde, seguramente que será para el de la noche, ¿no? Entonces tienen sus diferentes distintivos. Acá tenemos el famoso Big Ben, donde está el Parlamento de Londres, y el Big Ben es el reloj que cuando fue construida, en este caso, la torre, ¿no? Al ser colgada la campana dentro del reloj, el Big Ben, entonces a los primeros golpes, cuando recibe con el martillo para que toque, la campana se raja. Pero, y eso esa la ha hecho también famosa a la campana, porque desde ese entonces hasta el día de hoy se puede escuchar cada hora el cambio de hora. Ting, bing, bang, bing, bang, bing, bang. Entonces, no es un sonido como debería ser completo de una campana normal. Es por la clisadura o la rajadura que tiene, ¿no? Y de ahí que también viene el nombre de la campana del Big Ben. Como podemos ver, ha imperado en este caso en Londres siempre el estilo del gótico renacentista como estilo arquitectónico, ¿no? Y gran parte de las construcciones tienen este estilo arquitectónico, a pesar de que hay otras que tienen el estilo románico. Lo que decíamos a un principio, ¿no? No podemos olvidar de que Roma, en el Imperio Romano, antes de la era cristiana, los romanos llegaron a sitiar y ocupar casi todo Europa y llevaron su cultura, sus tradiciones, es decir, su religión y todo eso. Entonces, todavía ellos no eran cristianos, no eran católicos, ¿no? Entonces, y sabemos de que Italia, los romanos, ¿me esperan un segundito, por favor?
Ya, disculpas, ahora sí. Entonces, decíamos de que cómo la influencia de los romanos en toda Europa ha hecho que el estilo románico, el estilo arquitectónico románico, tiene estas características y generalmente tiene columnas y estas columnas están coronadas a un estilo dórico, un estilo jónico, dependiendo, ¿no? Entonces, las construcciones romanas siempre se han caracterizado por esto. Y ese estilo arquitectónico, inclusive se lo puede ver en España y que los españoles llegaron a traer también el estilo romano, el estilo arquitectónico, hasta la América. Una muestra de ese es la Casa Blanca, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que tiene estas características del estilo románico. Dentro de los íconos dentro de los íconos de Londres y los lugares que son los atractivos fundamentales y que se constituyen en referentes, está lógicamente el castillo de Windsor. Aquí podemos ver las características del castillo de Windsor, ¿no? Cómo se ha ido construyendo, porque a un principio se construyó una primera parte, si no me equivoco, fue solamente el frontis, y con el transcurso de los años y de los reyes se ha ido construyendo poco a poco y de acuerdo a las necesidades que tenían el resto de las construcciones. Aquí podemos ver el ingreso principal y aquí tenemos el cambio de guardia. La reina Isabel II todavía habita el castillo de Windsor, ¿no? Y tiene muchas peculiaridades porque hasta el año 1970, si no me equivoco, 1970 de nuestra era, ningún edificio que estaba próximo al castillo podía edificarse más alto que el piso más alto, la altura que tenía las torres, por la privacidad que debía tener la familia real. A pesar de que nosotros vemos acá que existe bastante campiña y en el fondo casi pasan a ser un bosque urbano, todo esto, ¿no? Toda la parte de la jardinería. Una parte hoy en día está permitida la visita para turistas. Aquí tienen una vista mucho más hermosa sobre el famoso Big Ben. Aquí tenemos el puente en el Támesis, ¿no? El puente que habíamos visto al principio, cómo logra, es decir, aperturarse para el paso de las embarcaciones grandes. Por ejemplo, aquí ven esta embarcación grande, ¿no? Entonces se va a aperturar totalmente para que pueda pasar. Aquí, por ejemplo, vemos las competencias de las regatas, que estas se realizan, que es un deporte muy desarrollado allá y que este se realiza generalmente en la época del verano. En la época de invierno, todo como corresponde casi a Inglaterra, está en la parte norte, entonces los inviernos son muy extremos muchas veces, es bastante frío, bastante nublados, mucha nubosidad. En cambio, en el verano, la temperatura puede llegar hasta unos 35, 38 grados.
Dentro de los atractivos de carácter natural, porque se combina lo natural con lo cultural, tenemos la región de los lagos Dreux-Ruxul. Tiene uno de los paisajes naturales más bonitos del Reino Unido. Aquí se tendrá un control directo con la naturaleza a través de sus colinas, valles, montañas y lagos. Es decir, que gran parte del continente europeo y los diferentes países han logrado mantener ese equilibrio entre lo natural y lo artificial, que en este caso serían las construcciones y las ciudades, ¿no? A pesar que son ciudades que tienen miles de años de antigüedad, pero han buscado fundamentalmente de que no haya mucha contaminación, a pesar que en la era industrial había ciudades donde se construyeron las principales fábricas, y eso hablamos hace más o menos 100 años atrás, ¿no? Eran totalmente contaminadas, pero los espacios verdes siempre se los ha protegido. El Chester Smineswood, que está a los pies del río Dee, muy cerca de la frontera entre Inglaterra y Gales, tiene nada menos que 2000 años de historia. El patrimonio cultural y arquitectónico es fantástico, ¿no? Es decir, estas construcciones datan de la Edad Media y luego han sido seguramente restauradas y mejoradas en la época de la edad contemporánea. El patrimonio cultural y arquitectónico es fantástico. Se pueden ver desde murallas romanas, es lo que decíamos, la gran influencia que ha tenido Roma, el Imperio Romano en todo este sector, hasta fortalezas medievales, pasando por viviendas renacentistas y casas con entramados de madera, que son las más antiguas, también entre las más antiguas del siglo XII. Eso significa de los años 1100 de la era cristiana, ¿no? Entonces hay ciudades, como decíamos a un principio de esta explicación, ciudades, poblaciones pequeñas que han logrado mantener esa trama urbana, sí como una trama histórica, y un poco más allá, más alejada, se han hecho las nuevas construcciones y los edificios altos. Acá tenemos la Galería Nacional de Londres. Cuenta con una gran colección de pinturas de artistas de Occidente, datadas desde los siglos XIII y XIV. Este museo es gratuito y está abierto casi todo el año, y se pueden ver obras grandes como las de Van Gogh, Durero, Rembrandt y muchos otros maestros pintores, como también hay algunas salas donde se pueden ver magníficas esculturas que datan de épocas muy antiguas. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un estilo arquitectónico romano, el que decíamos, ¿no? Una caída de dos aguas, los frisos y la parte de las columnas, y que las columnas están rematadas ya sean en un estilo dórico o en un estilo jónico o en un estilo corintio. Acá tenemos vistas al atardecer del río, del Big Ben, de los puentes, y lo que llama nuestra atención es de que en muchas ciudades que son eminentemente turísticas, porque atraen muchos turistas, también se han puesto parques de diversión para los niños. Es decir, para que los turistas no solamente vean y se saturen de lo cultural, sino también se han puesto parques temáticos y que a su vez sirven como lugares de recreación también para la población local. ¿Alguna consulta?
Ninguna, Licen. Aquí tenemos el Museo Británico, que es internacionalmente famoso, expone las obras de la humanidad, desde la prehistoria hasta la época moderna de todo el planeta. Destacan la piedra de Rosetta, las esculturas del Partenón y las momias de la colección del Antiguo Egipto. Es decir, no solamente es el Museo Británico, no solamente guarda, en este caso, una exposición de las principales obras europeas, sino de todo el planeta. También dentro del Museo Británico tenemos una de las colecciones más grandes que se llama la Biblioteca Británica, donde tiene un sinnúmero, tiene miles de libros que datan desde las épocas más antiguas y desde cuando existió la escritura en las diferentes civilizaciones. Luego tenemos la Galería Nacional de Londres, la joya de Trafalgar. La Galería Nacional de Londres es un edificio grande, repleto de pinturas europeas desde el siglo XII al siglo XIX. En esta galería de arte emblemática encontramos obras de maestros como Gogh, Vinci, Botticello, Costanave, Senior, y aquí vemos también la influencia que ha tenido el estilo arquitectónico romano, ¿no? Con estas características. Luego podemos ver acá el Schott Center, el del que hablábamos hace rato, que es el centro, aquí tenemos el centro cultural más famoso del mundo, situado en Schott Bank, en el Támesis, que ofrece una amplia selección de acontecimientos culturales, pero a la vez también están, es decir, tenemos este parque temático, ¿no? Donde están las ruedas sin fin, etc. Se ven muchos espectáculos, danza, arte, actuaciones, festivales. Así tenemos el festival de Queen Elizabeth, el Royal Festival. Entonces se desarrollan anualmente eventos de danza, de música a nivel internacional. ¿Preguntas? Todo claro, Licen. Perfecto. De todas maneras, están viendo, van a bajar por favor el material en PowerPoint de los demás países que están en la plataforma del Zoom. Me falta una persona en el chat. Tengo solamente 6 que están inscritas, que han registrado la lista. Y son 7, falta una. Licen, están las 6, las 7. Sí, ya gracias, porque yo tengo registrado aquí solamente 6. Ahora sí, las 7 ya entró. Ya, gracias, hasta luego.